Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura de las Escrituras y la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, del 1 al terminar. Éxodo, capítulo 17, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré yo con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Amén. Amén, que así sea. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia, por tu santa y divina palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender la lección de este capítulo que hicieron, Señor, Aarón y Hur con Moisés, Señor. Gracias, gracias. Permite que hoy en día también todos los líderes hagan lo mismo con sus pastores, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, qué tiempo de ayudar, no de pelear, sino de unirnos y levantar las manos del que está cansado, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate y bendice a las naciones y los fieles audientes que están escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. De nuevo encontrar su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer presentar a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es ayudando a levantar la mano del pastor que está cansado. Ayudando a levantar la mano del pastor que está cansado. Es muy importante que entendamos aquí lo que dice este libro de Éxodo capítulo 17. Dígame bien, Éxodo capítulo 17. Moisés ya estaba un poco mayor, estaba cansado. El pueblo de Israel, había mucha gente rebelde, desobediente, ¿entiendes? Querían matarlo y todo, más el cansancio que tenía, ¿entiendes? Pero había una ley que Dios le había dado a Moisés, que mientras él levantaba la mano, ellos vencían contra sus enemigos. Pero si Moisés bajaba la mano, ellos perdían. Y eso, Aarón, el hermano de Moisés, y Hur, ¿me entiendes?, el papá de Josué, se dio cuenta de que cuando Moisés levantaba la mano, ganaban contra los amalecitas. Pero cuando Moisés, como estaba cansado, bajaba la mano, perdían entonces. ¿Y qué hicieron entonces Aarón y Hur? Una estrategia muy importante.
Amén, gloria a Dios. Sí, es necesario ver bajo la dirección del Espíritu de Dios lo que necesita el siervo o el líder de un grupo, de una congregación, las necesidades que hay. ¿Por qué? Porque son muchas, pero Dios dice que Dios no da carga más de lo que podamos llevar nosotros. Y aquí vemos nosotros que a Moisés, por la edad que tenía y el cansancio que tenía físicamente, porque a todos nos llega ese cansancio físico, pero poderoso Dios que nos fortalece, que nos da vigor, que nos dice, que nos da fuerza como la del búfalo, podemos seguir adelante. Pero no solamente esta estrategia de Ur y Aarón, sino bajo la dirección del poder del Espíritu Santo, vieron que ellos trajeron una roca, una piedra, para colocarlo debajo de los brazos de Moisés. Cuando lo tenía levantaba los brazos, prevalecía, ganaban la batalla. Y esto que Dios nos dice a través de este capítulo 17 de Éxodo, debemos nosotros ver por el Espíritu Santo cuál es la necesidad que hay, no solamente en el líder, sino en la congregación. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la necesidad? No suplir la necesidad por quedar bien, sino suplir la necesidad porque bajo la dirección de Dios todo es bueno. Dios dice que lo que da Dios es bueno. Y vemos nosotros que el cansancio físico le llega a todo líder, a todo pastor, a todo evangelista, a todo servidor de Dios, le llega cansancio. Pero Dios dice en su amor, en su misericordia, que ahí están los hijos de Dios, ahí están los siervos de Dios, los que son ministrados por el poder del Espíritu Santo para poder ayudar a un líder. Como decía el pastor al inicio del programa, no para criticarlo, no para destruir, no para dividir una congregación, sino al contrario. La fuerza dice que hay poder de Dios. Donde está la unidad, está el amor de Dios. Cuando no está la unidad, vemos nosotros que lo que hay es división, hay pleitos, contiendas, un sinfín de cosas. Pero cuando está la unidad en el amor de Cristo Jesús, hay fuerza. Y no es una fuerza humana, sino una fuerza espiritual para poder vencer todo lo que el enemigo quiere atacar a los siervos, a los líderes, a la congregación, a cada miembro de la congregación. Pero poderoso Dios, debemos nosotros aprender en esta lección de este capítulo 17 de Éxodo. Pastor. Amén, sí. Es importante, amigo televidente, entender, amados líderes, amados pastores, que cuando ustedes están cansados y no hay que hacer, busquen líderes dentro de la misma congregación, líderes que doblen rodillas, no cualquier líder, óigame bien, no cualquier líder. No podemos poner un neófito adelante ahí para que entiendan, porque mire cómo estaba ahí con Moisés. Estaban peleando, querían matarlo porque tenían sed. No había agua porque Dios lo había pasado por el desierto y por otro lugar para probarlo. ¿Entienden? Y ya Moisés, anciano, terrible. Pero Moisés era el líder que Dios había escogido. Entonces habían líderes allí que apoyaban a él. ¿Dónde está el punto aquí? Porque hoy en día, varón, cuando hay algún problema en la iglesia, se levantan los líderes y dividen la iglesia y atacan a los pastores, hablan mal de los pastores como querían linchar a Moisés y hablando mal de Dios, ¿me entiendes? Criticando terrible. Sin embargo, era necesario batallar con los enemigos. Amalek era el rey, ¿me entiendes? Los amalecitas y quería destruir a Israel. Y entonces en vez del pueblo de israelita fajarse, ¿entiendes? A clamar a Dios y a orar, se fajaron a bochinchar de Moisés. Pero gracias a Dios porque también habían otros líderes como Ur, como Caleb, como, ¿entiendes? Moisés y sobre todo Aarón, que era el sumo sacerdote y hermano de Moisés. Entonces, pero algo que estaba mirando aquí, de acuerdo a lo que yo veo aquí en Éxodo, era que mientras el pueblo Josué peleaba y Moisés, entiende que esa era la victoria que Dios había dado, amén, Moisés levantaba la mano, el pueblo ganaba. Sí, pero mientras Moisés se cansaba y se bajaba la mano por su edad, pues entonces el pueblo perdía. Y Aarón y Ur observaron eso, varón. Sí. Sí, y entonces corrieron para donde estaba el líder. ¿Usted ve qué bueno usted, hermano? Unirnos con el líder. No pelee, no hable en contra de los líderes que Dios ha puesto. Si Dios le puso a usted un pastor, un líder para llevar la iglesia hacia adelante, ayúdenlo. No se fojan a irse a parar a otra iglesia y llevar ese miembro, porque se la van a ver con Dios. Dios va a matar a mucha gente hoy en día en los mismos púlpitos porque están destruyendo a los pastores.
¿Quiere ver que es así? Vamos a leerlo. Vamos a Hebreos capítulo 13, primeramente verso 7 y luego verso 17, para que nos demos cuenta. ¿Me entiendes? Lo que Dios exige para los pastores, ¿me entiendes? Tengan cuidado de hablar de los hombres que Dios ha puesto y mujeres que Dios ha puesto para dirigir la grey. Mira como dice aquí, versículo capítulo 13 de Hebreos, verso 7 y también verso 17. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ve usted? Número uno, tiene que acordarse a los pastores, o sea, ayudarlo, doblar rodillas. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Mirad el resultado de su conducta, ¿me entiende? Cómo ha estado bregando y luchando con Dios. En vez de criticar, está llamando al concilio cuántas cosas. Vengan de rodillas, clamen a sus pastores y digan, aquí estamos. ¿Qué usted quiere que hagamos por usted? ¿Qué usted quiere? ¿En qué podemos servir? ¿En qué podemos ayudar? Eso es lo que se necesita. Eso es lo que significa levantar la mano. ¿Usted ve? Levantar la mano es porque Moisés, ¿entiende? Levantaba la mano y había triunfo de parte de Dios. Pero también se dieron cuenta que Moisés se cansaba rápidamente por la edad y bajaba la mano. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron dos rocas, dos peñas, dos piedras grandes, y entonces la pusieron en el lado izquierdo y la derecha. Y le pusieron entonces ahí sobre las rocas y le levantaban la mano. Oye bien, no solamente se le van ahí, le cogía la mano aquí para que se soniera ahí. ¿Te ve? Eso significa ayuda idónea. Ayuda en la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Pues vamos a bregar para que haya entonces unidad. Dice un dicho afuera que en la unidad está la fuerza. Y si está la fuerza, está la victoria. Amén. Y si está la victoria, está el triunfo. ¿Usted ve? Entonces las rocas representan a Jesucristo. Óigame bien. Las rocas representan a Jesucristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. El mismo salmista David lo dice. Que las rocas que rechazaron, las piedras que rechazaron los edificadores, han venido a ser cabeza del ángulo, refiriéndose a Jesús. ¿Te entiendes? Lo que ellos no querían, pues ahora tuvieron que buscarla, porque era la que tapaba el hueco. Cuando estaban construyendo el templo de Jerusalén, ¿entiendes? Y estaban buscando piedra porque no se podía martillar ni nada, salieron y vieron una piedra angular y entonces la rechazaron. No, esa no sirve para nada. Pero cuando fueron entonces ya a Jerusalén, se dieron cuenta que hacía falta esa roca. ¡Aleluya! Y tuvieron que volver a buscar y venir y ponerla. Y cuando la pusieron, era el hoyo realmente tapado por la roca. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Le pusieron las manos sobre la roca y la sostuvieron. Entonces, ¿cómo se hace hoy en día? Orando. Buscando, como dice ahí Hebreos capítulo 13, acordaos de vuestros pastores. Vamos a ver en qué necesidad tienen, por dónde está pasando, cómo está la iglesia, qué ayuda se necesita con los hermanos, porque hay muchos cabezones, óigame bien, hay muchos cabezones, hay muchos mentirosos, hay muchos incrédulos y sobre todo gente que divide en iglesias. Pastores, no se preocupen, no salgan corriendo. Dios tiene el poder para sostenerle. ¿Bien? Él retrocede de tu mano derecha. Así dice el Señor en Isaías capítulo 41. ¿Me entiendes? El verso bien adelante. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo te sostengo de mi mano derecha. ¿Tú ves? Quien te sostiene, ¿verdad? Es el Señor. Por eso, amados líderes, vamos a coger la mano del pastor. Vamos a ayudarle. Vamos a ver. Oren, no se pongan a criticarlo, ni a mandarles, ni sacar, ni dividiendo la iglesia. No. Doblen rodillas. Clamen a Dios ante la presencia de Dios, que le dé fuerza a los pastores, que lo ayuden, ¿me entiendes? ¡Santo! Que le den fuerza para que ellos puedan seguir hacia adelante, que no se desmayen, no le dividan la iglesia, hermano. Usted sabe lo mucho que uno sufre cuando ve una iglesia dividida, cuando es la iglesia del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para destruir el testimonio de un pastor o de una pastora? No, hermano, daremos cuenta a Dios. Por eso se necesita, como dice aquí en Éxodo capítulo 17, se necesita levantar la mano. Dice la Biblia ahí en ese versículo 17 de Hebreos 13, que no podemos estarnos quejando de cuánta cosa, sino que tenemos que ayudar a los pastores, a levantarlo, en lo que ellos necesitan, amados hermanos.
un par de pesos, una comida, un alimento, bregar, limpiar el templo, vamos hermanos, ayudarlo, predicar, salir a predicar. ¿En qué yo estoy? ¿En qué puedo ayudarle? O sea, esa conversación, como hizo Aarón y Hur, ¿me entiendes? Lo ayudaron, lo sostuvieron, buscaron una peña, busque usted una roca que es Jesucristo, y ahí viene la doctrina de rodillas, santo, aleluya. Gloria a Dios, sí, la voluntad de Dios es que nos dice a nosotros que debemos estar unidos, debemos ser como los miembros del cuerpo, porque el cuerpo dice la palabra de Dios que no podemos decirle no nos sirve la oreja, no nos sirve los ojos, no nos sirve la mano, porque está pegado a nuestro cuerpo. Santo Dios, gracias. Todo es útil en la mano de Dios, pero a veces nosotros, como el pastor mencionaba, la división viene porque dejamos entrar al mismo Satanás, al mismo diablo, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, y vemos que las cosas son muy diferentes. Yes. Y lo vemos al lado nuestro, no vemos lo que el líder hace. Dice aquí que nosotros debemos apoyar al pastor, al líder, en todo lo que sea lo espiritual. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Esto no es con carne ni con sangre, sino es algo espiritual que debemos ser nosotros, ser parte también de este miembro del cuerpo para poder vencer, para poder luchar y poder alcanzar la victoria. La victoria que vemos nosotros aquí no solamente de un solo hombre, sino era de muchos, pero vemos también en este capítulo 17 Éxodo, donde vemos que el pueblo también se hizo en contra del que Dios había llamado. El poderoso Dios decía anteriormente al principio del programa que cuando es dirigido o uno es guiado por el poder del Espíritu Santo, no debe temer. ¿Por qué? No puede abandonar. ¿Por qué? Porque el que ha hecho la obra es Dios. No el miembro, no el hermano, no el que es asistente del pastor, no. Es Dios que ha pagado el precio a través de su Hijo amado Jesucristo. Y ahí es que nosotros podemos tener una mente de espiritual, una mente de Cristo, para poder seguir ayudando las necesidades que se pueda suplir al líder, se pueda ayudar al líder. Y aquí vemos nosotros una ayuda, dos ayudas, uno en cada brazo de una roca. Pero no solamente eso, sino los dos hombres que estaban ahí y veían que cuando se levantaban las manos encontraban la victoria. Y no era la victoria solo para ellos tres, no era para Hur ni Aarón, ni para Moisés, sino era para todo el pueblo. Y el pueblo no se da cuenta porque cuando se pierde la visión espiritual, se pierde, puede ver uno tantas cosas y no le da nada o no ve nada. ¿Por qué? Porque se le ha cegado. Pero cuando está lo espiritual, que vemos estos dos hombres, se dieron cuenta en lo espiritual que al tener una roca en cada brazo de Moisés, encontraban la victoria. Y la victoria no era para ellos tres, era para todo el pueblo, donde vencía a Amalek. Y para vencer a Amalek, a un rey, lo importante es que es seguir dejándose guiar por el poder del Espíritu Santo para poder nosotros alcanzar no solamente la victoria, sino la salvación, que aquí vemos nosotros que el pueblo había salido de Egipto y vemos las quejas que tenía. Y ahí muchos, así como decía el pastor, muchos se quejan de la manera que el líder está, de la manera, pero no van a la oración, no buscan el hablar con Dios, no buscan la forma de poder entender por qué el pastor está pasando, por qué el pastor está haciendo estas cosas, sino lo que hacemos es criticar, pero aquí vemos nosotros que aquí es necesario orar, es necesario buscar la guianza, el poder del Espíritu Santo para saber cuál es la necesidad que está pasando el líder o qué es lo que está pasando. Porque si vemos nosotros que hay una división, ¿quién es el que divide? Es Satanás. Pero dice Dios que ha venido su Hijo amado Jesucristo a dar vida y vida en abundancia. Pero el enemigo ha venido a destruir, a robar y a quitar todo lo que es de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros desviarnos de la verdad. Pero poderoso Dios, en su nombre, gloria, es que nos lleva a nosotros, guiado por el poder del Espíritu Santo, para seguir, ser una ayuda al líder, ser ayuda a un pastor, ser ayuda para alguien que lo necesita en lo espiritual, para poder vencer. Dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Cristo Jesús, Él manifiesta su poder, su gloria, para darnos a entender la necesidad que hay, pastor. Amén. Amados pastores, ¿cuál es tu lucha? ¿Por dónde tú estás pasando? De acuerdo al capítulo 43, vamos a leer algunos versículos del 1 al 5. Mira bien, amado pastor, amada pastora, amado líder de la iglesia. Mira lo que dice aquí Isaías capítulo 43 del 1 al 5. Isaías 43 del 1 al 5. Mira lo que te dice Jehová. No corra, no desmaye, detente. Mira lo que dice. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel.
No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Tú ves lo que dice la palabra de Dios? Amado pastor, amada pastora, no se preocupe, no dejen la iglesia, no renuncien, no estén llorando por el problema de que tienen líderes, entiende que son malos, porque ya sabemos esas cosas. Hay muchos líderes que tratan de destruir la iglesia y comienzan a bochinchar. Eso pasó en tiempo de Jesús también. Jesús mandó, ¿me entiende? Y dijo que salió un sembrador a sembrar, y luego cuando encontraron, vieron que alguien había sembrado cizaña dentro de lo que ellos habían hecho. Y cuando iban a destruir todo, no destruya, porque al tratar de quitar la cizaña, te va a llevar el trigo. Deja que venga el tiempo cuando se siembre, y ahí se va a saber lo que es trigo, lo que es cizaña, y solamente va a sacar la cizaña, hablando acerca del tiempo del fin. Dios sabe quién es quién. Hay muchos líderes malos, pero ora por los líderes que te están haciendo la vida difícil. Ora, porque hay otros líderes que no. Hay otros líderes que están allí para apoyarte, y tal vez tú no confías porque tienen unos líderes, ¿entiendes?, que te han hecho la vida difícil. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí con la cizaña. Pero mira a otro líder. Vamos a ver aquí, vamos a ver a Éxodo 17, verso 10. ¿Entiendes? Para que veas bien lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante. Tú tienes líderes que te aman, que tienen el Espíritu Santo, que temen a Dios. Y eso oran por ti. Tú sabes. Mira cómo dice ahí. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Sí, se mantiene en alto. Tú ves, pastora, líder de la iglesia, únanse. Unidos venceremos, pero unidos con Dios. Óyeme bien. En el capítulo 17 de San Juan, eso es lo que dice el Señor: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Usted ve? Dios lo que quiere es unidad. Dios no quiere división. Dios no viene a buscar una iglesia dividida. Dios viene a buscar una iglesia unida, llena del Espíritu Santo. Recuerda que en el capítulo 2 de los Hechos no descendía el Espíritu Santo hasta que todos se pusieron de acuerdo. Oye bien, unánime de acuerdo con una misma mente, vino el Espíritu Santo y lo llenó de poder, de dones. ¿Tú ves? Eso es lo que necesitamos. Unión. En la unión está la fuerza. Una misma mente, la mente de Cristo. Si mantenemos unidos, Dios se glorifica y habrá triunfo. La iglesia va a progresar. ¿Qué tiempo hace que se convirtieron las almas en la iglesia que tú pastoreas? ¿Qué tiempo hace que no se manifiesta el poder del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiempo hace? Hace falta ¿qué? Unidad. Que estén de un mismo acuerdo, una misma mente, el Espíritu Santo va a descender, los dones se van a manifestar y va a haber paz y gozo dentro de la iglesia. Y en medio de la tormenta, en medio del dolor, aunque pase por tormenta, aunque pase por el fuego, aunque pase por el agua, no te va a negar, no se va a dividir, ¿entiendes? Ni te va a quemar. ¿Por qué? Porque el Señor te puso nombre. Mío eres tú perteneces a Dios. Síguese adelante, ora al Señor cada día más. No corra, solamente clama a Dios, como hacía David. Y Dios te va a responder. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje. Mira a tu siervo que va a predicar ahora. Permite que la iglesia se una, que la iglesia haya un mismo conocimiento, una misma unidad y que se derrame el Espíritu Santo. Y dale gozo y alegría a los pastores de hoy en día, Señor.
cada congregación. Lleva la paz y la armonía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Usa a tu siervo como siempre lo hace. En el nombre de tu santo Hijo. Amén. Con nosotros el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Estamos con el tema y con lo que Dios nos quiere ayudar a través del capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, donde encontramos nosotros que Dios dice que los pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos no como lo que tiene Dios para nuestras vidas, sino Él tiene pensamientos de paz, de gozo, de estabilidad, de seguridad. Pero los pensamientos que tenemos nosotros es para división, como estábamos dando lectura al capítulo 17 de Éxodo, una división en el pueblo de Dios, cuando como que ellos hayan pagado el precio, y es Dios que ha pagado a través de su Hijo amado Jesucristo a la salvación, a la humanidad. Pero vemos nosotros que lo que escogió Dios, vemos la división que se manifestó ahí. ¿Por qué? Porque qué pensamientos hay, o cómo están los pensamientos trastornados aún. Los servidores de Dios se trastornan los pensamientos. ¿Por qué? Cuando se descuida uno en lo espiritual, en la vida espiritual, cuando deja uno de comunicarse con Dios, cuando las cosas la ve muy lejos de Dios, cuando Dios está cerca. Y aquí dice que la palabra de Dios en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, dice: porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si tenemos ese cambio, esa transformación de pensamiento y ordenanza de parte de Dios a través del poder del Espíritu Santo, entonces ahora que tenemos nuestro pensamiento firmados en orden, ¿qué debemos de pensar ahora? Vámonos al capítulo Filipenses, capítulo 4. Vamos a dar lectura al capítulo Filipenses, capítulo 4, del versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: si tenemos los pensamientos ya ordenados de parte de Dios, entonces, ¿qué debemos de pensar? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Y cómo tenemos que ver las cosas? La palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. El paz de Dios estará con vosotros. O sea que si los pensamientos no son ordenados de parte de Dios, Dios no está con nosotros. Por demás, que nos engañemos, decimos Dios está al lado mío, porque nuestros pensamientos son otros y no es pensamiento de paz. Y paz es el mismo Dios. Tenemos que tener la paz, que dice la palabra de Dios, que Él nos da la paz para guardar nuestro pensamiento y corazón en su Hijo amado Jesucristo. No dice que los pensamientos y el corazón lo lleva a un lugar y lo deja ahí Dios, no. En la mano de una caja fuerte, de un lugar seguro, que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que pensemos lo justo, lo honesto, y no tengamos esos pensamientos trastornados, estos pensamientos no ordenados, estos pensamientos que alguien nos ve mal y ya estamos pensando un sinfín de cosas. No, ahora que tenemos ordenados los pensamientos, lo que dice capítulo 29, versículo 11 de Jeremías, que los pensamientos que ustedes tienen no son los pensamientos míos, porque los míos son de paz, para dar lo que ustedes esperan, lo que esperamos nosotros. ¿Y qué esperamos nosotros? Seguridad, salvación, vida eterna. Esperamos a Cristo Jesús por segunda vez. Esperamos que seamos salvos, que seamos arrebatados de este mundo para llevarnos conjuntamente con Él, donde está preparando morada a Dios. Esta es la esperanza que tenemos. Esta es la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Esta es la fidelidad de Dios hacia todo aquel que lo honra, que lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Pero dice aquí el capítulo 4 de Filipenses, versículos 8 y 9, dice: en esto pensad. Ahora que tenemos la mente ordenada, debemos de pensar lo justo. Justo es la justicia, cabal, parcialidad, transparencia, no engaño, no mentira, no falsedad, no doble cara, no. Lo que dice la transparencia de Dios es lo justo. Eso tenemos que ver como servidor de Dios, lo justo, cabal, parcial. No estar como una palabra de otra, cambiándolo de una manera a otra, no, es parcial, es lo justo, dice. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Tenemos que pensar en lo verdadero, en Cristo Jesús, todo el tiempo.
para que tengamos océanos renovados de los pensamientos, del corazón, y tengamos que tener la verdad. Todo pensar, hablar de la verdad, la transparencia, la claridad, la luz que es Cristo Jesús. Porque, pastor y amigo televidente, cuando está uno en la verdad, dice la verdad, no hay miedo, no hay temor. ¿De qué tiene que esconderse uno? Porque hay algo que uno vive y vive en la transparencia y no hay nada, habrán críticas, pero la crítica no le puede hacer nada a uno. ¿Por qué? Porque está seguro del que mora en uno, está seguro a que le sirve a uno, es la verdad que es Cristo Jesús. Da pasos firmes, pasos de seguridad, pasos para seguir adelante y no retroceder. Pero muchas veces tenemos pensamiento trastornado y entonces no pensamos en verdad, no vemos la verdad. La verdad está lejos porque lo que está en nuestro pensamiento y corazón son tinieblas, oscuridad, inseguridad, y vemos entonces que no pensamos en esto, sino pensamos en lo malo y no pensamos en lo bueno que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. La honestidad es una limpieza en nuestro corazón y en nuestro pensamiento para que podamos ser honestos con nosotros mismos, porque es algo maravilloso, pastor y amigos televidentes, cuando la honestidad no lo dejamos nosotros que se manifieste en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, entonces hablamos inseguro, vemos las cosas con inseguridad, pensamos las cosas con inseguridad, tomamos las cosas con inseguridad, porque muchos tenemos una expresión como, veremos qué pasa, no creo que vaya a pasar, no creo esto. Entonces, esta es la inseguridad, pero Dios dice nosotros que tenemos que tener nosotros la honestidad, y la honestidad lo da Dios. La honestidad lo da a través del poder del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, porque la sabiduría humana busca lo que es lo necesario para beneficio propio, y no, la honestidad de Dios es la transparencia, es la claridad, es no tener miedo, es estar seguro, donde lo que Dios envía, lo que Dios da palabra a su corazón, a su pensamiento, o envía para dar un mensaje, lo da sin miedo, porque la honestidad de Dios es la transparencia, porque viene a edificar, viene a cambiar, viene a transformar vidas y no viene a destruir. Esta es la honestidad de Dios, no la honestidad del humano, porque la honestidad del ser humano tiene su fin, pero la honestidad gloriosa de Dios, eterna, es para siempre, para cambiar y para transformar nuestro pensamiento y nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, la pureza de Dios en nuestra vida nos limpia, nos purifica. Aquí vemos nosotros en un salmo donde David decía, límpiame con hisopo y déjame como blanco como la lana. La lana es la transparencia, es la claridad, es la parcialidad, es la estabilidad de un hombre de Dios, donde sabe que al que le sirve, al que honra, al que glorifica, lo que tiene en su corazón, eso viene para afuera porque es para una edificación a una vida. Pero cuando estamos inseguros, no podemos dar lo que no tenemos. Pero Dios dice que a través de su poder, su Espíritu Santo, nos lleva a lo puro, a lo limpio. Y aquí David veía cuando clamaba a Dios, decía, límpiame con un hisopo y purifícame. Déjame como lana blanca, como algodón blanco, déjame el corazón, pensamiento. ¿Por qué? Porque donde hay pureza no hay suciedad, donde hay pureza hay orden, donde hay pureza hay seguridad para caminar, para pensar, para ver, para tocar, para todo lo que tenga que hacer, porque hay una pureza de parte de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Dice que viviendo y andando en el Espíritu Santo venceremos. Andando y viviendo en el Espíritu Santo podemos alcanzar y agradar a Dios, porque al que tenemos que agradar, al que le servimos es a Dios. Debemos tener pureza en nuestro corazón y nuestros pensamientos y no ser trastornados a impureza, no ser trastornados a mentira, a engaño, a falsedad, sino a la pureza de parte de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Todo lo puro, todo lo amable. La amabilidad viene al respeto que debe tener uno mismo, para poder dar respeto, porque si no hay respeto dentro de uno, no puede dar respeto a alguien más. Pero si hay un respeto en nosotros, obediencia para Dios, hay una obediencia que nosotros no tomamos la palabra como ofensa para nuestras vidas, sino la tomamos como vitamina, como alimento, como una medicina para nuestra vida, porque Dios es medicina, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Y entonces todo es lo amable, todo es lo que Dios quiere que nosotros podamos recibir la palabra de Dios para edificación. ¿Por qué? Porque tenemos la mente, los pensamientos ordenados de parte de Dios. Es necesario que Dios nos ordene nuestros pensamientos. Urge que Dios ordene nuestros pensamientos porque son trastornados,
a muchas cosas, no solamente la mentira, no solamente la falsedad, no solamente la apariencia, sino la inseguridad que tenemos, aún conociendo, aún sirviendo, aún pronunciando el nombre de Dios, tenemos inseguridad. ¿Por qué esto pasa? Porque no tenemos la pureza, no hablamos lo que dice, no pensamos lo que dice aquí Pablo, no pensamos, sino pensamos otras cosas, pero dice, todo lo honesto tenemos que pensar, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es verdad, esto debemos de pensar cada día, cada momento. Vemos muchos ejemplos a nuestros hermanos que sirven a Dios, asisten a las congregaciones, pero vienen con una mente trastornada, con mucha carga, con mucha inseguridad, pero no traen los pensamientos puros para poder recibir la medicina de Dios. Y regresan a casa igual o con carga más fuerte y dicen, Dios no ha hecho nada, Dios no puede hacer esto, o Dios no me escucha, o Dios me ha abandonado. No, Dios no abandona a nadie. Somos nosotros que nos alejamos de Dios. Dios está siempre porque nos dice que debemos pensar en lo justo, en lo amable, en lo verdadero, en lo puro, para poder alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de Dios. También dice lo que es bueno de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Alabanza a glorificar el nombre de Dios. Adoración a exaltar el nombre de Dios. En esto tenemos que pensar. En esto tenemos que nosotros siempre nuestra mente, corazón, alma, espíritu debe pensar en la adoración, en la grandeza de Dios, en la misericordia de Dios, en la verdad de Dios, en la transparencia de Dios, en la pureza de Dios, en el cambio de Dios que hace en nuestras vidas. En esto tenemos que pensar porque ya ha sido ordenado nuestros pensamientos y esto es lo que tenemos que pensar. No pensar diferente. Hoy pensamos de una manera, mañana estamos cambiando, tenemos una actitud hoy y mañana diferente actitud. No, Dios nos dice que si dejamos que Dios ordene nuestros pensamientos, porque los pensamientos que tiene Dios para nosotros es paz. Es de paz y no de tribulaciones, no de confusión, no, es de paz. Pero más adelante en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 12 en adelante, dice que si nosotros buscamos y nos acercamos a Dios de corazón, Él nos va a escuchar, Él va a recibir y Él nos va a edificar su nombre a beneficio, a bendición a nuestras vidas. Pero tenemos que venir de corazón, no de labios. Él mismo conocía los pensamientos que tenía el pueblo de él. Cuando dije, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces pasamos esto. Nada más honramos el nombre de Dios de labios, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento son trastornados. Hay cambio, no hay orden. Y vemos que nosotros decimos honrar el nombre de Dios, pero no recibimos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está lejos nuestro corazón de Dios. Pero Dios dice, pensemos en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo verdadero, en lo que Dios quiere. En esto tenemos que pensar. Y vemos en el capítulo de Jeremías, versículo 17, 10, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según de sus obras. Él escudriña nuestro corazón, nuestra mente, para dar a cada uno según su camino, según nuestra vida que llevemos delante de Dios agradable. Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, porque dice, Jehová que escudriña la mente, que prueba el corazón. ¿Qué prueba Dios de nuestro corazón? Si verdaderamente honramos el nombre de Dios, si hemos creído verdaderamente en su Hijo amado Jesucristo, tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, le servimos no por necesidad de Dios, sino le servimos porque necesitamos de Dios cada día. Entonces tenemos una mente y un corazón renovado a través del poder del Espíritu Santo con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Tenemos renovada la mente, el corazón, el espíritu, nuestro cuerpo, porque para Dios se lo ofrecemos, porque tenemos una renovación. Dice, Jehová que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según de sus obras. El camino es nuestra vida, lo que llevamos para agradar a Dios. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros.
El Dios de paz estará con nosotros cuando nuestra mente, corazón, alma, espíritu son ordenados, están en las manos de Jesucristo, pensamiento y corazón, que Él los guarda. ¿Para qué? Porque dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro pensamiento y corazón en su Hijo amado Jesucristo. Qué mejor caja de fuerte está en la mano de Cristo Jesús. Pensamiento, alma, corazón, espíritu, todo nuestro ser, para poder honrar el nombre de Dios. En esto debemos de pensar cada momento cuando dejamos que Dios nos renueve nuestro corazón, nuestro pensamiento, y ordene nuestros pensamientos, nuestros pasos cada día, nuestra vida, porque tenemos una vida delante de Dios, amigos televidentes, una vida no agradable a Dios, una vida de desorden, una vida donde encontramos confusión, una vida donde no sabemos lo que queremos cada día que nos levantamos. Oramos a Dios, pero no sabemos lo que queremos, entonces no tenemos una vida agradable a Dios. Debemos saber desde el momento que nos levantamos, darle honra y gloria a Dios, agradecerle a Dios por todo y aún por todo lo que está aconteciendo. Debemos darle gracias a Dios, porque todo lo que queremos nosotros es siempre recibir lo bueno de Dios. Dijo la palabra de Dios, y lo encontramos donde dice el siervo de Dios, que cuando él dijo, ¿por qué no recibimos solo recibimos lo bueno? ¿Por qué no recibimos lo malo? Debemos recibir lo malo también. Lo que no es que Dios lo dé, sino pasa en nuestra vida, tenemos que recibirlo. ¿Por qué? Para que pase, para glorificar el nombre de Dios. A veces oramos y honramos el nombre de Dios solo porque recibimos una promesa de Dios, una bendición de Dios. Pero ¿qué hay cuando estamos en momento de escasez? Aquí Pablo dice que él ha sabido vivir en la escasez y en la abundancia. Sé tener y sé no tener, pero glorifica el nombre de Dios. Debemos de glorificar el nombre de Dios para poder tener la paz, y estará Dios con nosotros para vencer toda tentación, vencer y saber que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón son ordenados con el poder de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios quiere ordenar nuestros pensamientos. Urge, sí, familia, hogar, matrimonio, urge que sean ordenados nuestros pensamientos de emergencia, porque estamos trastornados, pensamos diferente, actuamos diferente, miramos diferente. En nuestro corazón hay muchas cosas que no son ordenadas. ¿Por qué? Porque hemos dejado que esto se acumule en nuestro corazón y vemos que las cosas son muy diferentes, pero pensamos que Dios no está con nosotros, cuando Dios dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios quiere estar con nosotros para siempre, para glorificar su nombre. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué dice que al hombre le parece el camino derecho, pero su camino es de muerte? Porque nuestros pensamientos no son ordenados, entonces tomamos una decisión, creemos que está lo correcto, cuando nos damos cuenta es de muerte a donde hemos llegado. Pero Dios dice a su misericordia a través de su Hijo amado Jesucristo, dice que ordenemos nuestro pensamiento para que entonces esperemos en la voluntad de Dios, qué Dios quiere llevar, a dónde nos quiere llevar Dios, cómo nos va a llevar Dios, qué camino Dios nos quiere llevar, y no llegar a la muerte, no llegar a la oscuridad, no llegar al fracaso, no llegar al vacío, sino llegar a donde está la abundancia de paz, donde está Dios, donde nos dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere morar en nuestras vidas, pero dejemos todo este desorden en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para que Dios pueda morar en un corazón limpio, purificado con la sangre de Jesucristo. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando llegamos a la muerte, a la oscuridad, al engaño, a la mentira, a la falsedad, o llegamos a un lugar donde lo que hay es tristeza, hay dolor, angustia, cuando Dios quiere darnos la paz, cuando Dios quiere darnos el gozo, cuando Dios quiere fortalecernos, quiere ayudarnos, levantarnos, ordenar nuestros pensamientos, podemos alcanzar esto y tenemos una renovación en nuestro entendimiento, como dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, que debemos renovar nuestros pensamientos. ¿Nuestros pensamientos para qué? Porque este mundo hay un sinfín de cosas que ofrece y esto nos viene a trastornar. Pero el que ofrece vida eterna sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Dios no hay sombra de variación, pero este mundo, este siglo que estamos viviendo, hay trastorno, hay cambio, hay indiferencia, hay corrupción, hay mentira, hay engaño. Pero el que nos dice a nosotros
que si nosotros esperamos a Él, creemos en Él, en la verdad que nos hace libre, vemos la gloria de Dios en manifestada en nuestras vidas y tenemos un pensamiento claro, sincero, puro, hablamos verdad, pensamos en verdad, pensamos en lo justo, en lo amable, en todo lo que es virtud. Si hay virtud en nosotros, pensamos esto. Ya no tenemos un pensamiento de confusión, ya no tenemos un pensamiento donde la cual entra duda a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, sino tenemos la verdad. Y dice, y tenemos el amor de Dios. Donde está el amor de Dios no hay temor, pero muchas veces tenemos temor a tomar una decisión, tenemos temor a manejar una familia, tenemos temor a un trabajo, tenemos un temor sin fin en nuestro corazón, porque estamos inseguros, porque nuestro pensamiento no dejamos que Dios los ordene. Pero cuando está la ordenanza de Dios en nuestras vidas, hay seguridad, hay firmeza, hay esperanza, hay vida eterna. Aunque estemos muertos, dice la palabra de Dios, viviremos, porque Cristo Jesús nos enseña que en la resurrección, cuando Él fue crucificado, resucitó al tercer día y venció toda potestad y tiniebla y nos ha traído la paz, nos ha traído el gozo, nos ha traído la esperanza que tenemos en su Hijo amado Jesucristo. En Cristo Jesús hay esperanza, en Cristo Jesús quiere renovar tu pensamiento, en Cristo Jesús te dice en este momento, quiere ordenar tus pasos, quiere decirte qué camino tomar para no estar confundido y no estar a mitad de camino, no quedarse a mitad, sino seguir al blanco, al soberano, al Dios Todopoderoso, a través de su Hijo amado Jesucristo, alcanzar la victoria, alcanzar la vida eterna, la salvación para nuestras vidas. Y para terminar en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que ceñir nuestro lomo de entendimiento. Tenemos que ceñir nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Para qué? De nuestro entendimiento. Para que podamos entonces ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando la verdad sea manifestado a la humanidad, debemos ser sobrios. Debemos velar, debemos esperar, debemos dejarlo que Él mismo, el Dios de paz, el Dios de gloria, venga a ordenar nuestros pensamientos o a ordenar nuestro pensamiento y podamos nosotros glorificar el santo nombre de Dios. Necesario la ordenanza de nuestro pensamiento urge porque hay trastorno, hay cambio, hay inseguridad, hay confusión en este tiempo que vivimos en este mundo, pero Dios a su voluntad sigue haciendo derramando su gloria para que el hombre de Dios, el que quiere servirle a Dios, el que quiere ser hijo de Dios, ordenar sus pensamientos en su Hijo amado Jesucristo. Y dice, el Dios de paz estará con vosotros, el Dios de paz estará contigo, el Dios de paz estará con tu familia, el Dios de paz estará donde quiera que te muevas y no te llevará a muerte, sino te llevará a vida eterna. Alabado sea su nombre, te llevará a vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre le parece el camino que es recto y al final es de muerte. Pero Cristo Jesús te toma de tu mano y te dice, te lleva a la vida eterna, a la salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos tener salvación, solamente en Cristo Jesús. Permita que Cristo Jesús ordene tus pensamientos en este momento para que puedas ver en qué estás confundido, en qué lo que tus pensamientos son trastornados, en qué lo que tú no estás haciendo o lo que has hecho y no es agradable a Dios. Ven a los pies de Cristo, ven a los pies de Dios para que puedas ser perdonado tus pecados y seas renovado, transformado, cambiado en el poder del Espíritu Santo y entonces vas a pensar en lo justo, en lo honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cambiemos nuestra mente y no es que nos quitemos la cabeza, no, es que venga el poder del Espíritu Santo y venga a renovar nuestro pensamiento y corazón para que pensemos en la honestidad, pensemos en la amabilidad, pensemos en la verdad que es en su Hijo amado Jesucristo. Entonces al final dice, y entonces estará el Dios de paz con vosotros. Permita que Dios esté en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en todo lo que hagas cada día. El Dios de paz more en tu corazón, viva en tu corazón para poder alabar y glorificar y darle alabanza y glorificar su santo nombre, porque Él vive para siempre por los siglos de los siglos.
Debemos dejar de ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento y debemos ser sobrios. Sobrios, transparencia, claridad y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas es necesario tenerlo, porque por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se honre a sí mismo, sino es por la gracia, es por nuestro Señor Jesucristo que alcanzamos la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para glorificar el nombre de Dios. Permita que Dios te ordene tus pensamientos y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga, pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿A dónde te llevarán? Dice Salomón, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. La Biblia es clara cuando dice que no tome decisiones a la ligera. ¿Sí? Ahí en 1 Timoteo 5:22 te lo dice, no sea ligero en poner la mano, no participe en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando tú tienes una mente pura, te va a conservar puro. Pero si tienes una mente injusta, va a pensar cosas que no son, va a tener duda, inseguridad, como decía el predicador. ¿Y sabe lo que dice 1 Corintios 15:33? Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Así que ten cuidado con quién tú conversas, dónde tú pones tu mente, dónde tú pones tu pensamiento. Que voy a salir con mis amigos o otra cosa. Ten cuidado con esos pensamientos. Muchos de los jóvenes han perdido porque se han ligado ¿con qué? Con personas malas, con malas amistades. Judas estaba con el maestro, Tomás, Pedro estaba con el maestro, y Satanás se metió a cada uno de ellos. Satanás se le metió y traicionó al maestro, lo vendió por 30 piezas de plata. Pedro, ¿entiendes? Estaba con el maestro, Satanás también se permitió, y dice, y eso que el Señor le dijo a Pedro, ¿entiendes? Mira, ten cuidado, porque Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como trigo. Entonces, ten cuidado cuáles son los pensamientos. Eva, Satanás le metió un pensamiento, ¿entiendes? Y le dijo, no va a morir, es mentira de Dios, ven, cómete. Negó. Y Tomás, también. ¿Qué hizo Tomás? Tomás negó, ¿entiendes? No, fue incrédulo. ¿Por qué? Pues Satanás vino para que no creyera los milagros del Señor ni en su resurrección. Pues donde quiera encontramos que la mente es un factor muy importante en los seres humanos. Y como es un factor muy importante en los seres humanos, ¿sabe lo que dice el Señor? Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 5, lo dice claramente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que tenga a tu esposa en sujeción, en orden, que no cometa pecados. Entonces, pero tiene que tener una mente limpia, porque si no tiene una mente limpia, no puede ser. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 al 16, vuelve y lo repite. Y le dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, el espiritual, y eso es lo que significa la mente de Cristo, versículo 16. ¿Quién instruirá? ¿Quién tiene la mente de Cristo? Entonces, más nosotros tenemos la mente de Cristo, que significa una mente espiritual. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Eso es lo que dice Gálatas 5:25. Entonces, eso es mente espiritual. Entonces, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Con quién tú piensas? ¿Quién te da la idea? Cuando tú estás en la cama, como dice el profeta, ¿entiendes? Que muchos durante la noche maquinan en su mente lo que van a hacer durante el día. Y cuando llega el día, ejecutan lo que ya maquinaron. Entonces, ¿cómo está tu mente? ¿Quién dirige tu mente? ¿Satanás o Dios? ¿O tú? ¿La duda o la inseguridad? Como decía el predicador. ¿Quién dirige tu mente? Ten cuidado con las amistades. Recuerda, las malas compañías corrompen la buena costumbre. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Amada esposa, amado esposo, amado pastor, amado líder, asistente de la iglesia, líder, cuidado, cuidado. ¿De quién recibe consejo? ¿De quién tú escuchas?
Cuídate, cuídate. Si eres un siervo o una sierva de Dios, tienes que escuchar palabra de Dios. Capítulo 4 de San Mateo, eso es lo que dice la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Nuestro consejero es el Señor. No es el hombre, no es el psiquiatra, no es el médico. El médico te puede decir, te quedan tantos días de vida, pero Dios puede decir otra cosa. Porque Dios es el dador de la vida. Así que no tenga miedo. Mira lo que, vamos a leerlo, varón. Vais ahí a Isaías 41, del 10 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que no tenga miedo. Piensa en Dios. Espera en Él. No te precipites. No importa tu problema. Tu pensamiento no es salir corriendo. No es el divorcio. No es la separación. Tu pensamiento es la confianza en Dios. Mira cómo dice aquí. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas y yo te ayudo. No temas. No corra, no entregue la iglesia o la posición que te dieron la iglesia por medio del Espíritu Santo. Sostente, yo te sostengo de mi mano derecha. Y dice ahí, yo te ayudo. Ese es el pensamiento que tiene que tener. Un pensamiento que es espiritual. Porque Dios te dice, yo te ayudo. Eso es un pensamiento espiritual. ¿Tú ves? Como es la vida. Entonces, si tú oras a Dios, Dios se va a encargar. Así que, oye bien, tus pensamientos son espirituales. Tu vida, tu ministerio son espirituales. Porque todo lo que Dios da es espiritual. Pues entonces piensa espiritualmente, ni negativo ni positivo. Piensa en Dios y tendrá el triunfo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No corras, te puse nombre, mío eres tú. Es todo claro, queridos amados pastores, líderes, matrimonio, padre, hijo, joven, confía en Dios, espera en Él y Él hará. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor. Sigue usando a tu siervo. Permite que cada persona, cada líder tenga un pensamiento espiritual en Cristo Jesús. Porque tú vienes pronto, Señor. Que estén esperando esa venida gloriosa. Bendícelo a él y su familia y cada fiel oyente, cada televidente. Bendícelo, Señor, que busquen tu rostro, que busquemos tu rostro, que nos consagremos y que solamente esperemos y confiemos en ti. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Que Dios me lo guarde.